Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos amados, paz del Señor. Este es uno de los textos importantes de las Sagradas Escrituras que nos muestra que nosotros tenemos ante nuestros ojos, todo creyente tiene ante sus ojos la palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios. Esa palabra inspirada significa soplada, inspirada divinamente. Es como si Dios hubiera hecho algo parecido a lo que sucedió en el acto de Génesis 2:7. ¿Recuerda? Que cuando Dios toma del polvo de la tierra para formar el cuerpo de Adán, sopla en él aliento de vida, quiere decir que le dio vida a ese cuerpo. De la misma manera, la escritura sagrada, según Pablo acá en Timoteo, es soplada por Dios. Es una palabra que el apóstol Pablo casi que él mismo acuñó para tratar de decir lo que era la escritura para él. Soplada por Dios, divinamente es inspirada, ¿cierto? Entonces es como si Dios hubiera soplado en el escrito para que ese mensaje, cuando los hombres lo leyera, ese mensaje diera vida a cada persona que leyera ese mensaje que había sido soplado por Dios. Ahora, ¿qué tiene en mente Pablo cuando dice toda la escritura? Técnicamente Pablo está diciendo, tiene en mente primeramente el Antiguo Testamento. Esa es toda la escritura, primeramente, ¿cierto? Pablo en 1 Timoteo 5:18 cita dos textos, uno de Deuteronomio y otro de Lucas como escritura. O sea que para Pablo la escritura era el Antiguo Testamento, en este caso Pentateuco. Para Pablo la escritura eran los evangelios, porque estaba citando Lucas en un tiempo muy temprano. Y luego viene Pedro en 2 de Pedro 3:16 y dice que los escritos de Pablo también son escritura. O sea, los compara al mismo nivel de las escrituras inspiradas. Entonces, por extensión, todo lo que es inspirado es ¿qué? Toda la escritura. El Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, los escritos. Todo lo que es inspirado por Dios, los evangelios, el libro de Hechos que fue el puente entre los evangelios y las epístolas de Pablo, los escritos del apóstol Pablo. Entonces, todo lo que es inspirado es toda la escritura, ¿cierto? Y entre todo lo soplado por Dios, inspirado por Dios, que guió divinamente a los haiógrafos originales, se encuentra también ¿qué? El libro de Génesis. El libro de Génesis también entra en lo que Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces en el día de hoy vamos a ver un libro, vamos a iniciar una serie, una introducción al libro de Génesis. Y hoy vamos a ver meramente una consideración introductoria a lo que es el libro de Génesis. ¿De qué trata el libro de Génesis? Que es inspirado por Dios. ¿Cuál es el propósito del libro de Génesis? ¿Cuál es el contenido del libro de Génesis? ¿Cuál es el tema del libro de Génesis? ¿Quién es el autor del libro de Génesis? Que es uno de los grandes rompecabezas de los teólogos y arqueólogos en nuestro tiempo y en toda la historia de la iglesia. No vamos a hablar de las teorías que han sacado los teólogos liberales o críticos del libro de Génesis. Existe la teoría de las formas, crítica de formas, y la teoría documental o la hipótesis documentaria. Hay un libro muy bueno de Raúl Saldívar que se llama Técnicas de Análisis e Investigaciones Bíblicas. Es un libro muy técnico. Quien quiera saber de esa teoría de la hipótesis documentaria o la crítica de formas lo puede leer. Esta consideración vamos a tratar de que sea más práctica para aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros no nos diferenciamos de Adán caído, ¿o sí? No nos diferenciamos de Abraham.
Abraham, antes de servir a Dios, ¿a quién adoraba? A los dioses de su padre Taré, en el otro lado del río. Jacob se parece tanto a nosotros, engañadores, suplantadores. Abraham, que aunque era un hombre de fe, por ahí salía con una que otra mentirilla. Entonces, hermano, vamos a tratar de que sea más práctico. Entonces, por eso esos asuntos tan técnicos del libro de Génesis, como la hipótesis documentaria, como la crítica de forma, usted lo puede leer aparte si lo quiere en este libro, que es muy bueno, es un teólogo latinoamericano. Generalmente nosotros leemos teología anglosajona o teología alemana, pero este es latinoamericano, es un libro que vale la pena considerar. Como es un comentario al libro de Génesis, vamos a leer Génesis 1:1, leo de la Biblia textual tercera edición. No voy a leer de la cuarta edición, sino de la tercera edición. Génesis 1, versículo 1. Génesis 1:1 dice, de la Biblia textual tercera edición: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Apocalipsis 4, versículo 11 de Reina y Valera 60. Apocalipsis 4, versículo 11 de Reina y Valera 60. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. ¿Va entendiendo uno de los propósitos de la creación? Entonces, hermanos, el libro de Génesis es llamado comúnmente el semillero de la Biblia. ¿Por qué? Porque en ese libro se planta como una semilla la revelación de Dios que se va desarrollando a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Ahí, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis se planta la semilla de la fe. En el libro de Génesis se planta la semilla del acercamiento a Dios a través de los sacrificios. Muchas de las leyes tienen su origen ¿en dónde? En el libro de Génesis, que se van desarrollando cada vez más en el resto del Pentateuco, los Salmos, los Escritos y por fin en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el contexto histórico del libro de Génesis? Porque nosotros cuando vamos a estudiar una epístola, un libro, ya sea un libro histórico como Génesis, ya sea un libro sapiensal, un libro poético, un libro de poesía hebrea, ya sea un libro histórico, ya sea una epístola, ya sea un libro profético, como el de Apocalipsis, un libro histórico como el libro de Hechos, antes de estudiarlo nosotros debemos conocer los detalles de ese libro, para ser enriquecidos en ese estudio, para saber qué es lo que estamos considerando. Entonces, primero vamos a hablar del contexto histórico del libro de Génesis. ¿Cuál es el contexto histórico del libro de Génesis? No es en esta creación. El contexto del libro histórico de Génesis es en la eternidad. Porque fue en la eternidad donde Dios dispuso libremente y soberanamente crear. Fue en la eternidad que Él decidió crear todas las cosas que existen. Decidió crear el tiempo, espacio, materia. Entonces el contexto histórico, su contexto viene desde la eternidad, ¿cierto? Dios, por un acto de su gracia y de su soberanía, ¿qué decide? Crear por su palabra. Hizo que la creación existiera, la adornó y finalmente colocó en esa creación la cúspide de su creación al hombre, que se iba a parecer, que tenía su imagen y su semejanza. Ese es el contexto primeramente histórico del libro de Génesis, la eternidad, porque ahí es donde Dios decide iniciar todo. Pero también el libro de Génesis tiene tres contextos históricos geográficos. Cuando usted empieza a mirar el libro de Génesis se desarrolla en tres ubicaciones geográficas.
Uno, Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, que hoy es lo que es más o menos Irak, para que se ubique por allá. Por ahí empezó la civilización. No sabemos si por ahí terminará, pero por ahí empezó la civilización, que va del capítulo 1 al 11. El segundo, ubicación geográfica, se encuentra ¿en dónde? Canaán, que era la tierra prometida. Mucha de la historia de Génesis se desarrolla en la tierra prometida. Y la tercera ubicación y contexto geográfico es Egipto. Son las tres ubicaciones geográficas en las cuales se desarrolla el libro de Génesis. ¿Cuál es el mensaje teológico del libro de Génesis? Hermano, el libro de Génesis es un libro de fundamentos, el libro de Génesis. Y el libro de Génesis sirve como introducción ¿a qué? A la ley mosaica, y empieza a hablar de la historia de la redención que acaba en Apocalipsis capítulo 20. Se desarrolla desde el Génesis, todo pasa por toda la historia de Israel, la historia de la humanidad, la historia de la iglesia, y termina allá en Apocalipsis. ¿Listo? ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió el libro de Génesis? Uno, para registrar la creación de Dios, del mundo y del universo. Y dos, ¿para qué? Para Dios tener un pueblo que lo adore a Él. ¿Cuál es la idea principal del libro de Génesis? El origen de todas las cosas y el inicio de la redención para la raza humana, comenzando ¿por quién? Israel. Mírelo y verá, se va a dar cuenta que la redención de la raza humana comienza primero por Israel. Antes, primero comienza con promesas a Eva, luego pasa a Abraham, que ya propiamente es el padre de la nación de Israel, y luego se extiende claramente a la nación de Israel, ¿cierto? El nombre del libro de Génesis. Nosotros, en Occidente, le damos el nombre Génesis. Los hebreos, allá en Oriente, llaman los 5 libros del Pentateuco por sus primeras palabras. Entonces, por ejemplo, al Génesis le llama, como comienza el texto hebreo, Bereshit. Así le llaman al principio. Nosotros le llamamos Génesis porque así viene en la Septuaginta. En la Septuaginta, permítame leerla, Génesis 2, acá la tengo, versículo 4, de ahí donde se toma el libro, pero lo voy a leer de la Septuaginta, que la vamos a utilizar mucho en el día de hoy. Dice, Génesis 2:4 de la Septuaginta: este es el libro de la Génesis del cielo y de la tierra. Es de acá de donde viene el nombre que nosotros tenemos en Occidente, que es Génesis. De ahí se toma, pero para los hebreos es Bereshit, al principio o en el principio, que comienza con esa palabra bet, que significa inicio, ¿cierto? Bueno, hay unas consideraciones muy especiales de este libro de Génesis, que un autor la describe como una sinfonía de 4 movimientos. El primer movimiento y el segundo movimiento y parte del tercer movimiento se hallan en el libro de Génesis. O sea, la Biblia entera es una sinfonía de 4 movimientos, y Génesis tiene 2 de esos movimientos y principios de un tercero. Entonces, el primer movimiento va desde la creación hasta la caída.
El segundo movimiento pasa de la caída a la redención. Y el cuarto movimiento pasa de la redención hasta la nueva creación. Entonces el primer movimiento de la creación la encontramos en Génesis. El segundo movimiento de la caída la encontramos en Génesis. El tercer movimiento, la redención, empezamos a vislumbrarla en Génesis. ¿Cómo vemos nosotros la redención vislumbrada en Génesis? Uno, cuando el hombre peca, inmediatamente, como hablamos en la reunión de mutualidad, se echa a andar el programa de redención figuradamente y simbológicamente. Primero, cuando Dios coge el cordero, lo sacrifica. Hermano, pero ahí no dice el texto. Nosotros cuando leemos que Dios vistió al hombre y a la mujer de pieles de oveja, de animal, no podemos creer ni atestiguar que Dios es un mago que saca de su sombrero unas pieles ya hechas de animal. Dios no hace eso. Dios creó una primera vez en la creación y Él no está creando después cada cosa que necesite. Bueno, necesito un árbol allí, lo voy a crear en un momentico. Necesito un planeta allí, lo voy a... No, Él hizo al principio la creación. Y cuando la termina, Él dice, vio que todo era bueno en gran manera. Naturalmente Dios hace unos movimientos sobrenaturales de acuerdo a su plan de redención. Pero ahí creemos que efectivamente hubo un sacrificio con los corderos. Luego vemos a Abel que sacrificaba corderos a Dios y en ese tiempo el hombre no comía carne, al menos los hombres de fe. Entonces ahí vemos nosotros, empezamos a ver como los destellos de la redención. Entonces la Biblia tiene 4 grandes movimientos, sinfonía de movimientos: creación, caída, redención y nueva creación. Creación, Génesis; caída, Génesis; redención se inicia viendo en Génesis, pero es más clara con la venida de Cristo. Y cuarto, que se halla en el Apocalipsis, es que la última, que es la creación. ¿Listo? Fecha del Génesis. Bueno, para fechar el Génesis debemos fechar Éxodo. Para fechar Génesis debemos fechar Éxodo. Porque cuando nosotros fechamos Éxodo, podemos, en los 40 años que termina, podemos claramente determinar el tiempo en que terminó el Éxodo. Algunos autores fechan el Éxodo más o menos en el 1435, 1445 antes de Cristo. Entonces se cree que el Génesis pudo haberse escrito en ese periodo, 1425, 1435, terminando el Éxodo. ¿Por qué? Porque Moisés muere antes de llegar a la tierra prometida, antes de entrar al final del Éxodo, antes de entrar allá. ¿Listo? Propósito del libro de Génesis. Bueno, leo, para que no diga que me lo estoy inventando, vamos a leer Hermenéutica de José Martínez. Vamos a leer la página 265. Y empezamos diciendo que el Génesis no es un libro científico. Capítulo 1 de Génesis no tiene la intención de mostrar hechos científicos. ¿Que es verdad todo lo que está ahí? Sí, pero esa no es la intención del autor. Y hay veces los cristianos entramos en debates por los hechos científicos de Génesis 1, sobre todo Génesis 1 o Génesis 2. Y aunque no tiene ese propósito, usted va a encontrar hechos científicos, pero no se escribió con esa intención. José Martínez, en el libro Hermenéutica, página 265, habla de uno de los propósitos del libro de Génesis. Dice: por eso hemos de subrayar que las narraciones prehistóricas del Génesis no tienen por objeto ilustrarnos científicamente respecto al origen del universo o al principio y desarrollo inicial de la raza humana desde un punto de vista rigurosamente histórico. Su finalidad es eminentemente teológico. Constituye una refutación magistral de muchos errores en boga antiguamente, como el politeísmo, la astrología, el dualismo, formas diversas de culto a la fertilidad, y establece una sólida conexión entre creación y redención,
entre el Dios Todopoderoso y el Dios de pacto, entre la historia del mundo y la historia de la salvación. O sea que este libro, su propósito primario no es ser científico, a menos el capítulo 1 y el resto de capítulos. Es más bien teológico. Y como el Génesis es un libro de comienzos, ¿para qué fue escrito? Bueno, tiene, aparte de lo que dice José Martínez, vamos a ver dos propósitos más. El primer versículo sugiere primer propósito del libro. Ya lo leímos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, uno de los propósitos del libro de Génesis es revelarnos de una manera clara, definida, sin ambigüedades, desde un punto de vista teológico, quién creó todas las cosas que existen. Es el propósito. Todo el universo fue traído a la existencia y organizado por un omnipotente creador. Propósito del libro de Génesis. Usted recuerda que cuando Israel sale de Egipto, Egipto era una de las naciones más politeístas del tiempo. En Egipto todo era Dios. El gato era Dios, la cucaracha era Dios, el río era Dios, Faraón era Dios, las estrellas eran Dios, el sol, la luna, todo era Dios. Entonces, Israel también estaba permeado, escuchando lo que pasaba allá, y ahora tiene un texto donde le dice que ninguno de ellos es Dios, que existe un Dios verdadero. Y también otro de los propósitos del libro de Génesis es describir cómo la redención llegó a ser necesaria porque el hombre cayó en pecado y en tinieblas. Y muestra cómo Dios empezó a hacer, digámoslo así, los preparativos para escoger una nación de la cual iban a ser el que iba a llevar luz y salvación a toda la tierra, hermanos. Entonces, uno de los propósitos del libro de Génesis. Entonces, hermano, Génesis es historia teológica. Claro, cuando examinamos los postulados científicos siempre van a ser verdad porque Dios es verdadero. ¿Y quién más para saber cómo se hicieron las cosas que Dios, que fue el que las creó? ¿Listo? Entonces, en ese propósito, Dios crea la tierra. Recuerde que el Génesis es una historia teológica. Y en ese propósito, Dios crea la tierra, y la tierra tiene un propósito muy definido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira que no habla del resto de planetas que creó ahí. Está hablando énfasis, ¿qué? La tierra en la que vivimos. ¿Por qué? Porque la tierra iba a ser el escenario donde Él se iba a revelar. En la tierra, a los hombres de la tierra. Los hombres iban a ser conocedores de la operación del amor de Dios. ¿En dónde? En la tierra. Y en la tierra es donde ella iba a llegar a ser el reino de Dios. En la tierra. No en Júpiter, no en Mercurio, no en Saturno. Aunque esos nombres son nombres de los dioses romanos y griegos. Júpiter era el dios principal de los romanos. Los romanos eran enotistas, tenían muchos dioses, pero Júpiter era como el líder del panteón de los dioses romanos. Saturno, Marte, que es el equivalente al dios de la guerra, Ares, griego. Todos esos son nombres, los nombres que tenemos nosotros de los planetas son babilonios y romanos. Los nombres de los meses romanos: Julio, César. Augusto, agosto, César. Los nombres de los días. ¿Sí? Todo eso lo que tenemos nosotros es un calendario. ¿Listo? Entonces es muy importante la tierra como punto de creación donde Dios se va a revelar. Los hombres van a conocer su amor entre ellos.
La redención y Dios va a llevar a cabo sus reinos en la tierra. ¿No han visto esas películas futuristas que el hombre sale de la tierra porque se va a destruir y habita otro planeta y empieza una nueva raza por allá? Eso es mentira. Muy bueno para hacer películas, pero es mentira, porque es acá en esta tierra donde el reino de Dios se está estableciendo, se va a terminar de establecer naturalmente. Va a pasar algo en el libro de Apocalipsis, pero bueno, ese no es el tema para el día de hoy. ¿Listo? Contenido del libro de Génesis. Bueno, el libro de Génesis tiene un contenido muy particular, porque tiene dos grandes divisiones: Génesis 1:1 a Génesis 11. La segunda gran división es Génesis 12 a 50. Es como las dos grandes divisiones. Pero resulta que dentro de las dos grandes divisiones hay 5 subdivisiones en cada bloque. O sea, está dividido en 2 partes y está dividido en 10 partes. 5 en una y 5 en la segunda. Así está dividido el libro de Génesis. Ya les vamos a explicar por qué. ¿Bien? Entonces la primera parte habla del periodo de la creación hasta Taré, Génesis 11. Y el segundo bloque habla desde el llamamiento de Abraham. Recuerden que Taré era antepasado de Abraham. Y el segundo bloque habla del llamamiento de Abraham, del llamamiento de los patriarcas, dándole promesa a los patriarcas de que la tierra iba a ser bendecida por la simiente de ellos. Esos son los dos grandes bloques del libro de Génesis, pero cada uno de esos dos grandes bloques tiene 5 subdivisiones, llamémoslo así. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros miramos la importancia e influencia del libro de Génesis en el Nuevo Testamento, usted puede hacer el examen, digamos, puede leer el Nuevo Testamento desde este lente. Voy a contar las veces que Génesis es citado en el Nuevo Testamento. Y va a encontrar cientos de veces que Génesis es citado. Muchas veces. No menos de 200, dice un autor. El Señor Jesucristo lo citó constantemente. Los apóstoles lo citaron constantemente. Y Apocalipsis, cuando usted lo ve, esa simbología de Apocalipsis, mucha es de Génesis. Por ejemplo, una mujer dando a luz. Hay una mujer en el libro de Génesis. Hay una simiente en el libro de Apocalipsis. Hay una simiente en el libro de Génesis. Hay una serpiente en el libro de Génesis, un dragón que es la serpiente antigua. En el libro de Génesis hay una serpiente que es la serpiente antigua. Entonces, mucha simbología del libro de Génesis está en el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento tiene sus raíces inicialmente ¿en dónde? En la semillero de la revelación del libro de Génesis. Bueno, llegamos a uno de los grandes meollos del libro de Génesis. Nosotros podemos decir claramente que el libro de Éxodo lo escribió Moisés. Claramente, porque usted va a leer, cuando lea Éxodo, ¿qué va a leer? Y habló Dios a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés que escriba. Libro de Números, libro de Levítico y libro de Deuteronomio hasta el capítulo 34, que se ve que fue y lo colocó Josué ahí. Pero hasta el capítulo 34, el estilo es de Moisés. Las personas que saben leer la literatura, la gramática, el estilo, las intenciones, eso tiene un nombre técnico, se dan cuenta y dicen, no, este es un mismo autor. Porque uno se da cuenta cuando lee, ellos se dan cuenta cuando lee que varía la manera de hablar y de escribir. Pero el libro de Génesis no. El libro de Génesis, hay muchos tipos de lenguaje y escritura. Y hay una particularidad que el capítulo 1 hasta el capítulo 36, más o menos, su lenguaje tiene que ver, dicen los estudiosos, con el contexto mesopotámico. Pero el 37 en adelante, su contexto y su literatura parece que hubiera sido confeccionada en Egipto. Entonces se ve internamente que el Génesis literalmente no lo escribió Moisés. Literalmente, porque Éxodo lo escribió Moisés claramente,
Su lenguaje, su literatura y escritura es la misma. Por ejemplo, los estudiosos que tratan de identificar quién escribió Hebreos, empiezan a mirar y dicen, no, la literatura no es la de Pablo, así no escribe Pablo. Es un griego diferente, porque el griego de Pablo es como tosco, como fuerte, rudo. Eso lo saben leer estas personas que son estudiadas en el área. Y dicen, no, pero es que la escritura de Hebreos es pulida, el escritor no es tosco. Entonces dicen, este no es Pablo. Lo mismo pasa con el libro de Génesis. Primero entonces, vamos a empezar que es uno de los grandes puntos que queremos tratar hoy. El autor del libro de Génesis siempre se ha creído que fue Moisés, aunque literalmente el texto de la Biblia no lo diga, porque el texto de la Biblia literalmente no dice Moisés Génesis escribió Moisés. Se saca por inferencia. ¿Listo? Pero bueno. Uno, los antiguos escritores judíos creían que era Moisés. Filón de Alejandría, que fue un filósofo de Egipto, que era judío, que vivió entre los años 20 antes de Cristo y 40 después de Cristo, dice que el libro de Génesis lo escribió Moisés. Flavio Josefo, judío que vivió en los tiempos de Jesucristo y de los apóstoles. No, más que todo en el tiempo de los apóstoles. Él dice que fue Moisés que escribió el Génesis. Y cuando usted examina los patrísticos, los escritores de literatura en la iglesia antigua, desde el siglo II hasta el VI, todos dicen que fue Moisés. Entonces, en la historia, la tradición le atribuye el libro de Génesis ¿a quién? A Moisés. Vamos a leer reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento, un texto que es muy utilizado por los académicos, de Gleason Archer. Vamos a leer la página 197. Dice, en cuanto a la autoría de Génesis, en cuanto a la paternidad literaria del libro, no dice expresamente quién lo compuso. Sin embargo, y de acuerdo con la tradición, el autor fue Moisés mismo. Y una ordenanza específica, como lo es la obligatoriedad de la circuncisión al 8º día, que figura en Génesis 17:12, como asimismo en Éxodo 12:48 y Levítico 12:3, es mencionada en el Nuevo Testamento, Juan 7:23, como parte de la ley de Moisés. En apoyo de esta tradición tenemos las circunstancias de que precisamente la información que necesitamos para que el Éxodo sea inteligible nos la da el libro de Génesis. Es en el Génesis donde se leen las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, promesas repetidas con tanta frecuencia en los otros libros de la Torá, al verse cumplida en los trascendentales acontecimientos del Éxodo y la conquista de Canaán. Entonces, si Moisés fue el escritor de Génesis, ¿cómo lo escribió? ¿Por qué Moisés tiene tantos detalles de Jacob? ¿Por qué Moisés sabe que Jacob se apoyó en un bordón para adorar? ¿Por qué Moisés sabe detalles como que Jacob trenzó las manos para bendecir a los hijos de José? ¿Cómo Moisés sabe que Abraham le dijo a Sara cuando estaban delante de Faraón, di que eres mi hermana? Entonces hay una propuesta, y es que Dios le reveló por visión cada uno de estos detalles a Moisés. Fue una de las primeras teorías que yo escuché. Pero eso es extraño a la revelación divina. Martín Lutero casi da en el blanco, creemos nosotros. Lutero dijo, pienso que Abraham elaboró un pequeño manual o un breve relato de la historia desde Adán hasta su tiempo. Un documento que muy bien pudo haber usado Moisés. Creemos que Moisés es el escritor del libro de Génesis, pero lo escribió de manera diferente que el resto de libros del Pentateuco.
Usted puede examinar, le recomiendo el libro del hermano Gino Gino Gianfrancesco, que se llama Las Jornadas. El hermano muestra las muchas veces que Dios le habló a Moisés. ¿Cuántas subidas hizo al monte Moisés a Dios, allá al monte? Las muchas veces que le habló y las muchas veces que le dijo escribe. Usted lo puede encontrar claramente. Entonces, creemos que Moisés lo escribió, pero ¿cómo lo escribió? Oralmente no creemos que haya sido oralmente, porque tiene una tradición muy exacta. ¿Cómo sabe Moisés que Lamec tuvo dos mujeres? Sida y Ala. Detalles desde muchísimos años antes de él. Vamos a leer el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de Keil y Delitzsch, un buen comentario, muy técnico, pero es bueno. Vamos a leer la estructura y composición del libro de Génesis. Dice: en lo que respecta a la estructura del libro, el de Génesis, el contenido histórico total está dividido en 10 grupos, con el encabezado uniforme. Estas son las generaciones, con la excepción del capítulo 5:1, que dice: este es el libro de las generaciones. El relato de la creación, 1:1 hasta el 2:3, el fundamento de todo. Estos grupos son los siguientes: 1, la Toledot de los cielos y la tierra, capítulo 2:4 al 4:26. 2, de Adán, capítulo 5 al 6:8. 3, de Noé, capítulo 6:9 a 9:29. 4, de los hijos de Noé, capítulo 11:10, 1 al 11:9. 5, de Sem, capítulo 11:10 al 26. 6, de Taré, capítulos 11:27 al 25:11. De Ismael, capítulo 25 del 12 al 18. 8, de Isaac, capítulo 25, 19, 35, 29. 9, de Saúl, capítulo 36, y 10 de Jacob. Hay 5 grupos en el primer periodo y 5 en el segundo. Cuando usted se pone a leer la mayoría de eruditos acerca de comentarios del libro de Génesis, eruditos como ¿cuáles? Edward John tiene una introducción al Antiguo Testamento que es muy utilizado por los académicos. William Lazor, arqueólogo y erudito bíblico. Norman Geisler, profesor del doctor Francisco La Cueva. Keil y Delitzsch, comentaristas del hebreo del Antiguo Testamento. John Warburg, muy buen comentarista de la Biblia. Samuel Pagán, historiador. Gino Gianfrancesco, teólogo, comentarista. Las sociedades bíblicas iberoamericanas son los traductores de la Biblia textual. Y muchos reconocidos arqueólogos, que fue uno de los que me basé, que es Douglas J. Wiseman. Nuestro hermano John nos hizo la traducción de un libro en inglés que se llama Nuevo Descubrimiento en Babilonia acerca del Génesis. Muchos eruditos, la mayoría de eruditos hoy en nuestros tiempos, creen que el libro de Génesis fue compuesto por historias. Creen que el libro de Génesis tiene 10 historias. Y la palabra clave para entender todas estas historias es la palabra hebrea Toledot. Grábese esa palabra hoy. Toledot. ¿Dónde aparece? Primera vez, Génesis 2:4, cuando dice: este es el origen o las generaciones de los cielos y la tierra. Esa palabra Toledot es como la palabra clave que han encontrado los arqueólogos y comentaristas bíblicos para entender cómo se compuso el libro de Génesis y para que el libro de Génesis tenga sentido en su composición. Porque es que la tradición oral no es minuciosa. La tradición oral no es muy minuciosa.
En cambio, lo que escribe Moisés tiene datos muy minuciosos que conocían muy íntimamente. ¿Cómo los consiguió? La tradición oral no hace eso, y no creo yo que Dios le haya dado visiones de todos los hombres de la Biblia a Moisés. Le ha dado una visión de que Adán engendró a Sem engendró a este, y el otro engendró al otro, y el otro engendró al otro. Eso es extraño. Eso viene sino por una tradición escrita, hermanos. Mira lo que dice Samuel Pagán en su libro Interpretación Eficaz Hoy acerca de la palabra Toledot. Dice que el término Toledot se traduce generaciones de, pero quizás deba entenderse mejor como una especie de marcador lingüístico que identifica e indica que comienza una nueva sección en la narración. En el hebreo moderno, Toledot, dice él, significa historia. Pero también dice él que Wiseman es el arqueólogo que tiene una propuesta muy interesante, aunque muchos eruditos no están de acuerdo. Dice que Wiseman demuestra cómo la palabra Toledot en realidad significa historia y apunta hacia atrás en el tiempo en lugar del texto siguiente. O sea, lo que trata de decir Wiseman es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, vamos a abrir ya Biblia, Génesis 2:4. Wiseman dice que porque Wiseman es arqueólogo, y resulta que Wiseman es arqueólogo, pero también es escritor bíblico. Y él dice que él vio, cuando estaban desenterrando descubrimientos arqueológicos de tablillas cuneiformes, ya le voy a explicar qué es eso, de Sumeria, del tiempo de Abraham. Y eso tenía una manera particular de escribirse que es muy parecido a cómo se compuso Génesis. Entonces, por ejemplo, Wiseman dice, cuando dice Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Esa palabra orígenes, Toledot, Wiseman dice que ahí se termina la idea. ¿Sí entienden? Él dice que ahí no comienza la idea, sino que ahí terminó toda la idea. Entonces, ¿la idea dónde comienza? Génesis 1:1 y termina con ese colofón. Estos son los orígenes o la historia de los cielos y de la tierra. ¿Dónde está la historia de los cielos y de la tierra? Génesis 1:1 a Génesis 2:4. Eso es lo que dice Wiseman. ¿Listo? Vamos a leer el libro de él, una partecita que nos tradujo nuestro hermano, que se llama Nuevos Descubrimientos en Babilonia acerca de Génesis. El libro en inglés se llama New Discoveries in Babylon About Genesis. El libro de Génesis fue escrito originalmente en tablillas y en la antigua escritura de la época por los patriarcas que estuvieron íntimamente interesados en los eventos relatados y cuyos nombres están claramente establecidos. Por otra parte, Moisés, el recopilador y editor del libro, como sabemos, evidentemente dirige la atención a la fuente de su información. Entonces, este hermano, que ya murió hace mucho tiempo, dice que el libro de Génesis lo compuso Moisés por historias. Él dice que Moisés tuvo una tablilla de la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Y luego tuvo otra tablilla de escritura cuneiforme, se llama cuneiforme porque eran cuñas. O sea, era en arcilla que se escribía anteriormente y se hacía como una especie de grabado, eran las letras. Luego se ponía el sol. Se cocinaba, se quemaban y quedaban duros. Esos son los descubrimientos que se han hecho de ese tiempo. Entonces Wiseman cree que así se escribió Génesis. Entonces Moisés tuvo acceso a toda esta biblioteca en tablillas y la fue compilando, fue editando el libro de Génesis y lo fue actualizando, y ya le voy a decir por qué lo fue actualizando. ¿Listo? Entonces Wiseman y todos estos eruditos creen que Génesis fue compuesto por Toledot, por historia, ¿cierto? Eran tablillas mesopotámicas que se escribían, eran tablillas cuneiformes, de cuñas, ladrillitos. Era como una biblioteca de ladrillitos lo que tenían en la antigüedad.
Ahí colocaban toda la información y toda la historia de los reyes, bueno, las situaciones importantes, ¿cierto? Entonces, vamos a leer Génesis 2:4. Y aquí la Biblia textual 4 va a ser muy importante para nuestra postura acerca de Génesis, escrito por Toledot, por historias o por tablillas. Ya le voy a explicar por qué. Génesis 2:4 dice, lo vamos a leer la primera parte. No se guíe de los versículos, porque la idea del hexamerón, que son los 6 días, o hexaemerón, 7 días de la creación, termina en Génesis 2:4. Porque el escritor, el que nos traduce Reina y Valera, acaba la idea en el día sexto, en el capítulo 2. Y todavía no ha terminado la idea. La idea termina cuando terminan los 7 días. Entonces los que partieron la Biblia, nos partieron mal ese pedazo ahí. Porque ahí no terminaba el capítulo 1. El capítulo 1 termina cuando acaban los 7 días. Que la Biblia textual sí de pronto recuperó eso. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Punto. Ahora me voy a remitir a la Biblia textual y les quiero mostrar algo. Después se la muestro porque ellos muestran acá una división que no estaba en ninguna de las otras Biblias que nosotros hemos visto. Génesis 1:1, después se las paso para que las mires. Acá tiene un subtítulo que dice primera tablilla. O sea que la sociedad bíblica también entendió que Génesis fue escrito por tablillas. En Génesis 5:1 dice segunda tablilla. Así lo dice. Ellos también lo entendieron de esa manera. Ahora, leo Génesis 2:4. Esta sí lo tradujo bien. Le voy a explicar por qué. El 2:4 dice así, de la Biblia textual: esta es la escritura del origen de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Punto. Ahí terminó. En Reina y Valera sigue. ¿Cómo sigue en Reina y Valera? El día que Yahvé hizo los cielos y la tierra. Ahí sigue Reina y Valera. La Biblia textual lo puntea ahí porque él sabe que ahí termina o empieza la primer tablilla. Y en Génesis 2:5 la Biblia textual dice, mira cómo comienza el 5. El día en que Elohim hizo la tierra, ¿sí ve? Que es la parte B del versículo 4 en Reina y Valera. ¿Sí está entendiendo? ¿Sí? La tablilla termina en la primer parte del capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes o la escritura de los cielos y la tierra. Ahí termina, punto. ¿Qué quiere decir? Como dicen los hermanos, que esa es la finalización de la idea, de la historia. Entonces quiere decir que ¿dónde encontramos el origen de los cielos y la tierra? En todo el 1:1 hasta el 2:4. Ahí vemos nosotros que Dios creó, que hizo las lumbreras, que hubo expansión en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la primera parte. Por eso la Biblia textual es muy importante acá. Y ya lo mostré como dice la Septuaginta. Este es el libro del Génesis del cielo y de la tierra. ¿Sabe qué hizo el escritor de la Septuaginta? Tenía ante sus ojos el hebreo y él se da cuenta que eso es un libro, una tablilla. Este es el libro del Génesis, del inicio de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Ahora, en la cultura judía, y no lo vaya a leer porque es un libro anticristiano, los judíos del tiempo de 1300, 1400 empezaron a sacar a la luz un libro que hablaba de la historia de Jesús. ¿Y sabe cómo se llama el libro? Toledot Yeshu. Así se llama el libro. O sea, historia de Jesús. O sea que Toledot casi siempre ha significado ¿qué? Historia. La historia de Yeshua para ellos. ¿Listo? Entonces,
Bueno, los comentaristas creen que Génesis está dividido por tablillas, por historias. Gino le llama relaciones, una relación de algo. Unos comentaristas creen que son 12, otros comentaristas creen que son 10 tablillas, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar la estructura del libro de Génesis. Yo les dije que la primera reunión siempre es de introducción, ¿eh? Ya la segunda reunión ya vamos propiamente al texto, así que no se me duerma. Primer tablilla, Génesis 1:1 a Génesis 2:4a, que empieza: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, y termina en el Génesis 2:4a. Esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Primer tablilla. En hebreo, El, Toledo, Achamayin, Bea, Ares, Bejibareán. Esta es la escritura de los cielos y de la tierra. Esta tablilla es diferente a las demás tablillas porque no dice quién es el escritor. En la segunda va a decir, libro, estas es las generaciones de Adán. O sea, estas son las relaciones de Adán. Y cuando dice estas son las relaciones de, quiere decir que ese era el escritor, el portador de la tablilla. Esto lo escribí yo, Adán. Esta es la historia de mí, Adán. Pero esta primera tablilla no tiene quién la escribió. Solo dice, esta es la escritura de los cielos y de la tierra. Y aquí es muy importante, hay unos detalles de esta tablilla para que nosotros entendamos la antigüedad que tenía esta tablilla. Al pasar el tiempo después de la creación que el hombre cae, el diablo, con todos sus demonios, empieza a hacer que el hombre adore la creación. Y crea una especie de panteísmo arcaico donde todo es Dios. Donde el sol es Dios, donde la luna es Dios, donde las estrellas es Dios y donde la tierra es Dios. Y generalmente la humanidad antigua, cuando empezó a adorar la creación, le empezó a colocar nombres a los dioses. Pero cuando nosotros examinamos el Génesis, sobre todo la primera tablilla, es tan arcaica que en ese tiempo el sol y la luna no tenían nombres para ser adorados. ¿Sabe cómo le llama? Lumbrera mayor y lumbrera menor. Quiere decir que todavía no había entrado la idolatría en ese tiempo a la creación. Pregunto, ¿Adán estuvo presente cuando Dios creó los cielos y la tierra? Por supuesto que no. ¿Cómo supo entonces Adán cómo se creó los cielos y la tierra? Tenemos que entrar a inferirlo. Porque cuando usted examina el texto, mira el texto, después usted lo va a leer en la casa todo el capítulo 1. ¿Sabe qué se repite? Y dijo Dios. Es como si alguien estuviera contando la historia que le contaron. Míralo. Y dijo Dios. Dijo esto, y dijo esto, y dijo esto. Naturalmente Adán no vio eso. Pero como Dios tenía contacto con Adán a la brisa del mediodía, que eso es un detalle que no creo que venga por revelación, Adán sabía que al mediodía una brisa, y en esa brisa venía Dios y le hablaba. Entonces, yo sé que esto va en contra de los eruditos de nuestro tiempo, pero Adán sabía escribir, hermanos. Era un hombre muy inteligente. No sabemos qué tipo de escritura, pero creemos que el que escribió la primer tablilla fue Adán, porque esa manera de redactarla, y dijo Dios tal cosa, es como si estuviera contando la historia de alguien que le dijo. ¿Cómo lo hice? Bueno, yo lo hice así. Yo hablé y fue esto. Y dijo Dios sea esto y fue esto. ¿Sí? Tenemos que entrar a inferirlo. ¿Sí? Primer tablilla, que no dice quién la escribió.
Segunda tablilla. Génesis 2:4b. Parta ese Génesis 2 en A y B. Génesis 2:4, pártalo en A y B. Hermano, para que entendamos eso, tiene que estar viendo la Biblia, para que pueda ver las divisiones. Entonces, parta Génesis 2:4 en A y B. La parte A, esta es la escritura del origen de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Punto. La parte B, el día que Elohim hizo el tierra y la tierra y el cielo, y no había ninguna planta en el campo. Esa es la parte B. Bueno, ahí comienza la segunda tablilla. El día en que Elohim hizo la tierra y el cielo, y no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo. Ahí comienza la segunda tablilla. ¿Dónde termina? Génesis 5:1, la parte A. Grábese eso, parta Génesis 5:1 en A y B. Génesis 5:1. Esta es la escritura de la genealogía del hombre. La Biblia textual dice, esta es las relaciones, este es el libro de las relaciones de Adán. Punto. Ahora, cuando usted mira el capítulo 5 en adelante, ¿usted cree que habla de Adán? Mírelo. Vamos a hacer un barrido rápido. Capítulo 5 en adelante, ¿de quién habla? De los hijos, de los hijos, de los hijos, de la maldad de los hombres y de Noé. Porque no habla de Adán si fuera la generación de Adán, si fuera la historia de Adán. La historia de Adán está antes. ¿En dónde? Génesis 2, Génesis 3, la caída. Lo que pasó con sus hijos, ¿quién lo vio? Pues Adán. Adán vio lo que pasó con sus hijos. Entonces la historia, el libro de la generación de Adán, libro de las generaciones de Adán o el libro de la historia de Adán, es todo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Porque el 5 en adelante no se habla de Adán. Entonces la historia de Adán está atrás. Entonces, ¿quién más para hablar de cómo fueron tentados? ¿Quién más para hablar que él mismo le puso nombre a los animales? ¿Quién más para hablar cómo fue la tentación? ¿Quién estaba en el huerto? ¿Cómo Adán para poder hablar de la promesa de la simiente prometida? ¿Cómo él para hablar quién mató a su segundo hijo? ¿Adán? Entonces contiene la historia de la creación de Adán, de Eva y de sus hijos. ¿Cierto? Entonces cuando dice, este es el libro de las generaciones de Adán, ¿qué quiere decir? Que era un libro que escribió Adán. Él mismo lo relacionó. ¿Listo? Ese sería el final. El final sería, este es el libro de las generaciones de Adán. Punto. 5:1, por eso le dije ahorita, parta el 5:1 en A y B. Tercera tablilla, Génesis 5:1b hasta Génesis 6:9a. Estas son las generaciones de Noé, los Toledos de Noé. Génesis 5:1a dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y termina en Génesis 6:9a. Estas son las generaciones de Noé. La historia de Noé. ¿Listo? Entonces ahí, en el 5, voy a mirarlo acá de la Reina y Valera, vemos nosotros en el 5 cómo Noé preservó la línea genealógica de Adán hasta llegar a él, hasta su papá, Lamec, y luego llegó a él, ¿cierto? Y esa tercera tablilla termina con el nacimiento de tus 3 hijos. Luego habla de la maldad de la tierra en ese tiempo, habla qué causó el diluvio y habla de los Nefilín en el capítulo 6. ¿Quién mejor que Noé para saber quién era su papá y su abuelo y su tatarabuelo? Él mismo. Cuarta tablilla, Génesis 6:9b hasta el 10:1a.
Ahí, esta es la tablilla de los hijos de Noé. Génesis 6:9b hasta 10:1a. Dice: Noé, varón justo, era perfecto en todas sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Listo? Entonces ahí va a hablar, esa es la relación o la historia ese es el Toledó Bení Noé, el Toledó de los hijos de Noé, la historia de los hijos de Noé. Entonces habla lo que pasó con Sem, Can, Café, ¿cierto? Habla de todo el diluvio, habla de quiénes pasaron por el diluvio, quiénes sobrevivieron, quién más para saber lo que sucedía en el diluvio que ellos. Lo escribieron lo que vivieron. ¿Quién más para hablar de la embriaguez de su papá? Porque el mismo Noé no va a escribir acerca de su embriaguez. Yo estaba en tal día cuando me emborraché. No. Ahora también hay algunos hermanos científicos que creen que después del diluvio hubo un cambio en la geografía de la tierra y pasó algo con las frutas y por eso creen que Noé se emborrachó. Esa es una propuesta que existe. Pero total, ¿quién para hablar de la desnudez del papá y todo lo que pasó con sus hermanos, los hijos de Noé? Toledó Bení Noé. Relación o historia de los hijos de Noé. ¿Listo? Entonces termina en el 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. ¿Listo? Ellos fueron testigos oculares de lo que pasó en el diluvio. Sí, si fue por revelación lo que recibió Moisés, ¿cuánto tiempo tuvo que haber tenido sueños y visiones para darse cuenta que el arca era con madera de gofer y la recubrió con brea? Quinta tablilla, Génesis 10:1b hasta 11:10a. Esta es la relación o la historia de Sem, de los hijos de Noé. Génesis 10:1b hasta Génesis 11:10a. Dice 10:1b: Sem, Can y Café, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y termina Génesis 10:11: estas son las generaciones de Sem. O sea, Sem va a dar su bibliografía, su biografía. Estas son las relaciones de Sem. ¿Cómo Moisés iba a saber lo que pasó en ese tiempo? ¿Sí? Ahora, hay algo bien particular que quiero que miremos acá. Cuando nosotros leemos bien detalladamente Génesis 10 y 11, que habla de la torre de Babel y habla de algunas cosas más, hay unos detalles que quiero que entendamos que la persona que escribió estaba aún ahí en ese momento. Vamos a leer un momentico Génesis 19. Génesis 10:19. Hay que tener ojo crítico para leer esto. Génesis 10:19 dice: y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, hasta Laza. ¿Qué tiene de especial este versículo? Usted se da cuenta que este que escribió está citando las ciudades de Adma, Sodoma, Seboín y Gomorra como si estuvieran en pie todavía. Aquí habla como si estuvieran en pie. ¿Y sabe qué dice? En dirección a. O sea, donde estaba ubicado le estaba diciendo por dónde quedaba. En los tiempos de Moisés ya no existían. ¿Cuándo fueron destruidas? En los tiempos de Abraham. ¿Se entiendes? Entonces, Sem vivía cuando las ciudades estaban en pie todavía. Por eso dice, escribe de esa manera. Bueno, hay muchos detalles más. Sexta tablilla, vamos rápido. Génesis 10:11
10b hasta Génesis 11:27, las relaciones de Taré, la historia de Taré. Génesis 11:10 dice, estas son las generaciones de Sem. La parte B dice, Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y termina en el 11:27, estas son las generaciones de Taré. ¿Listo? Entonces, esta lista genealógica de Taré registra la muerte de su padre Nacor. Aquí, Taré está hablando de la muerte de Nacor. ¿Y por qué llegan a Taré? Porque Taré es el papá de Abraham. ¿Cierto? Séptima tablilla, vamos rápido, 11:27b a Génesis 25:12. Esta es la tablilla, la historia de Ismael. Hermano, y es una de las historias más largas que hay junto con la de José. Son las más largas que existen. Este es el Toledot Ismael, la historia de Ismael. Génesis 11:27, parte B dice, Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Termina en el 25:12, estos son los descendientes o las relaciones de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar egipcia, sierva de Sara. ¿Sí ve lo que está haciendo? Está hablando de quién es su mamá. Agar, la sierva de Sara. ¿Listo? Entonces aquí el escritor Ismael habló acerca del antepasado de Abraham, habla de Agar, su mamá, habla de Isaac, su hermano, habla de Sétura, la esposa que tuvo Abraham siendo viejito cuando murió Sara. Habla de la muerte de Sara. Y esta es una de las tablillas importantes porque se centra en Abraham, el que iba a recibir las promesas. Y en la simiente de él es que iban a ser bendecidas las naciones de la tierra. Por eso hablamos de que Génesis es el semillero de la Biblia. Octava tablilla, ya terminando, Génesis 25:13 al 25:19a. Esta es una de las más cortas y esa es la relación o la historia de Isaac, Toledot Isaac, donde relata la historia de sus hijos Esaú y Jacob. Génesis 25:13 dice, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abel, Misbán. Y termina en el Génesis 25:19, estos son los descendientes de los hijos de Abraham. ¿Por qué la persona que escribe sobrevivió a la muerte de Ismael? Porque ¿sabe cuándo murió? ¿Quién era? Su hermano Isaac, que vivió casi 50 años más que la muerte de Ismael. Tablilla 9, Génesis 25:19 a 31:1 y 31:9. Esta es las relaciones o la historia de Esaú. Y aquí hay un punto donde hay como una especie de bache, donde es la única parte que no cuadran las relaciones. Porque aquí la relación termina en el 37. Vamos a leerlo. Génesis 25:19, la parte B. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán. 36:1, estas son las generaciones de Esaú, el cual era Edom. 36:9, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Esta es la única generación que de pronto no tiene la misma secuencia que las demás. ¿Listo? ¿De quién habla esta relación? Habla de su papá Jacob, de su abuelo Abraham, de su hermano Jacob, y de sus hijos. Y décima tablilla, muy rápido, Génesis 37:2 a 50:26. Esta es una de las más largas y el énfasis es José. Y esta se cree por su manera de escribir, que tiene características egipcias, a diferencia de la mesopotámica. Génesis 37:2, esta es la historia de la familia de Jacob. Y termina en el 50:26, ya en el final del libro. Y ahí habla de la narración de la historia de los hijos de Jacob, de José,
de los hermanos, de la traición, de Dina, de Judá, ¿cierto? Entonces el último Toledot, el Toledot Jacob, que habla del ciclo de José. La tablilla en el 37.2 dice: José siendo de edad de 17 años, ahí comienza, y termina con la muerte de José. O sea que el énfasis de esa tablilla era José, el soñador de sueños. ¿Listo? Bueno, vamos a terminar, muy rápido. Si el Génesis fue compilado por Moisés en el año 1435-25 antes de Cristo, nosotros nos damos cuenta que Moisés hizo unas actualizaciones y explicaciones en su tiempo a las tablillas. Moisés lo compiló y lo actualizó por guianza del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar cuáles fueron, no vamos a ver todas porque no alcanzamos, teníamos que entrar a una por una y eso, haríamos unas 2 o 3 reuniones de eso, pero una por una. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar, capítulo 2 de Génesis. Génesis 2, versículo 11. Bueno, vamos a leer del 10. Dios planta un huerto en lo que geográficamente era Edén. Y en ese huerto había un árbol. Y en el Edén había un río para regar todo el huerto. Y ese río se dividía en ¿cuántos brazos? En 4 brazos. La palabra brazos ahí es rosh, cabeza. Bueno, quiero que prestemos atención a la actualización de Moisés. Génesis 2, versículo 11. El nombre de uno de los ríos era Pisón. No que pisa, no, Pisón. Y mire la actualización y la explicación de Moisés. En los tiempos de Adán, el río se llamaba ¿cómo? Pisón. Pero como pasaron muchos años, desde Adán hasta Moisés, la geografía ha cambiado, vino el diluvio y ya el río no se llama así. La ubicación tiene otro nombre. Y para que los receptores originales supieran dónde quedaba, Moisés dice: este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay también beledio y ónice. ¿Usted sabe quién era Ávila? Génesis 10, uno de los hijos de Cus. Génesis 17, los hijos de Cus, Seba, Ávila. Ávila era una región, porque primero estos hombres, cuando empezaron a esparcirse por la faz de la tierra y conquistaban un territorio, le colocaban el nombre de su patriarca. ¿Cómo le llamó Caín a la ciudad que fundó? El nombre de su hijo, Enoc. Actualización 13. El nombre del segundo río es Gihón. Este va a explicarlo para que los lectores entiendan dónde es. Este es el que rodea, este es el que rodea toda la tierra de ¿qué? Cus. ¿Usted sabe quién es Cus? Hijo de Cam. Ajá. Entonces, para que los lectores, ¿dónde queda ese río? Moisés le dice: ¿dónde queda? En la tierra de Cus. Ah, ya sabemos dónde queda. 14. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este va a explicar, es el que va al oriente de Asiria. ¿Sabe cuál era el Hiddekel? El Tigris. Aparece 2 veces en Daniel. Daniel aparece otra vez. Entonces le va a decir, ¿sabe dónde es? Para que sepa, al oriente de Asiria. Ah, sí, sabemos dónde es Asiria. Ah, ese es por allá por el Tigris. Sí, es el Tigris. Y la última actualización rápida. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí no hizo explicación. Mírelo. ¿Por qué no hace explicación? Porque Éufrates tenía el mismo nombre desde Adán hasta el tiempo de él. Hasta el tiempo de Abraham. Abraham no cruzó el río Éufrates, por eso Abraham se llama el hebreo, el cruzador de ríos. Terminemos. Otra explicación. Vamos a Génesis 14 muy rápido. Yo sé que vamos un poquito largo, pero estamos en introducción. Génesis 14. Vamos a ver cómo Moisés también hace actualizaciones.
Génesis 14:2. Dice: estos son los que hicieron guerra contra Bela, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semebé, rey de Seboín, contra el rey Bela. Mire la explicación: la cual es Zoar. En los tiempos de Moisés, la única de las 5 ciudades de la llanura que sobrevivió, ¿cuál fue? Zoar, Adma, Sodoma, Gomorra y Seboín. Y Zoar sobrevivió porque recuerda que Lot le dijo al ángel: permíteme ir a este monte. Era uno de los montes de Zoar. ¿Listo? Que es lo mismo sucede en el versículo 8. ¿Listo? Versículo 7. Y volvieron y vinieron en Mispad, que es Cades. ¿Sí lo ve? Esa explicación para que ellos supieran dónde ocurrió eso, y ellos sabían dónde era Cades Barnea. Versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba. ¿Dónde? Al norte de Damasco. En los tiempos de Abraham no existía Damasco así con ese nombre. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedarloamer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlos al valle de Sabe. Y les va a explicar dónde es el valle del Sabe. ¿A dónde? Es el valle del rey. Ellos sabían. Ellos sabían dónde era. ¿Listo? Entonces, hermano, tenemos varias evidencias para entender que Moisés recopiló información o tablillas para conformar el libro de Génesis. 1. Presencia babilónica en los primeros 11 capítulos. 2. Presencia egipcia de los capítulos 12 hasta el 50. 3. Referencias de pueblo que habían dejado de existir o cuyos nombres originales eran tan antiguos en la época de Moisés. El que escribió lo que tenía al frente, pero cuando ya Moisés actualiza ya no tenía ese nombre. Usted no ha visto en Génesis que dice Betel, que es luz. Eso es una explicación, es una actualización. ¿Listo? Vamos a leer, terminemos. ¿Cómo llegaron a Moisés las tablillas? Terminemos con eso. Voy a leer un comentario que tiene la Biblia textual acerca de cómo llegaron las tablillas a Moisés. Hay algo en bibliología que se llama la preservación de las escrituras. Yo hablé acerca de eso en la escuela y creo que en la serie que dimos acá. Dios milagrosamente ha preservado su palabra para que esté hoy hasta nuestros tiempos. En los tiempos de Antíoco Epifanes recogieron la ley y la quemaban. Sobrevivió. En los tiempos de los emperadores romanos iban casa por casa encontrando libros del Nuevo Testamento, pero como ellos no sabían qué libros eran, pero iban buscándolo para quemarlos. En los tiempos de Casiodoro de Reina dijo que sobrevivieron 6 traducciones de la Biblia del oso, todas las quemó la Inquisición romana. Dios sobrenaturalmente ha preservado su palabra, hermano. Terminemos acá con esto que dice los traductores de la Biblia textual. Dice: ¿cómo llegaron a Moisés las tablillas de Génesis? Si el texto de Génesis está conformado por una serie de testimonios escritos por los firmantes de cada tablilla, o sea, este es el libro de las relaciones de Adán, este es el libro de Noé, tenemos entonces una respuesta lógica para los distintos estilos literarios, así como para los otros nombres de la deidad y sobre todo para un registro tan detallado y exacto de diálogos y descripciones. La transmisión de las tablillas pueden trazarse desde Adán a Lamec, pues se conocieron, y de este a su hijo Noé. Es lógico suponer que Noé, al recibir las tablillas para su custodia, escribiera la suya propia y sus hijos añadieran las suyas, haciéndosela llegar a Abraham, a quien conocieron. Sem vivió hasta los tiempos de Abraham, incluso de Jacob.
Yo hice una cronología acerca de ese nacimiento y llegaba hasta por allá. Como testigos de la historia, las tablillas permanecieron en manos de los patriarcas para terminar o en la Biblioteca Real de Egipto. Recuerde que Jacob y su familia, ¿para dónde se fue? Con José, para Egipto. Ahí terminaron todas las tablillas que habían recopilado. O de los mismos patriarcas que estaban en posesión de ellas. Obviamente, las tablillas preservadas milagrosamente por más de 2 milenios llegaron a manos de Moisés como príncipe de Egipto. De allí cierta fraseología egipcia resulta al copiar Moisés sus textos en rollo, probablemente antes del Éxodo, siendo divinamente inspirado para trasvasar y recopilar la preciosa información. Introducción al libro de Génesis. Hay muchas cosas más que dejamos por fuera, como decía el hermano Gino, del tintero. Nos hubiera gustado hablar unas 2 o 3 reuniones más, pero no queremos hacerlo muy largo. Esta es una breve consideración a la introducción al libro de Génesis. Gracias al Señor que nos preservó su palabra hasta ahora, hermano. ¿Sí? Y el libro de Génesis es uno de los libros más atacados por los críticos liberales. Viene la hipótesis documentaria, entonces no, esta la escribió los eloístas, los sacerdotes yavistas, esta la escribió después de la muerte de Moisés. Entonces empiezan a generar hipótesis en contra de la revelación verbal y plenaria de las Escrituras. Gracias al Señor por lo que ha hecho hasta nosotros. Esta es la introducción del libro. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión vamos a empezar a considerar los versículos. Vamos a empezar a mirar primero, entonces, el primer relación de los cielos y de la tierra. De pronto no nos demoremos una reunión, pero vamos a tratar de verla con aspectos prácticos para nuestra vida.